Buenas amigos, y en este nuevo vídeo estado de evolución veremos muchas cositas como suele ser los proyectos. Fijaros qué panorámica, y sí, hasta las computadoras, en las pantallas del PC, pues tengo fotos de lo que fue el origen de ese proyectito de ahí porque me encantan. Pero particularmente hoy nos centraremos en actualización de este Aquarius River en esta urna Salo que ya lleva 8 meses montado. También nos detendremos en este montaje en un que os compartí un vídeo short hace unos días y hablaremos un poquito del por qué esta idea y también algunos comentarios que agradezco que me habéis hecho de mejora, y también comentaremos ese post que compartí hace unas semanas para los que me seguís en Instagram de productos, pero sobre todo dejé uno que no tenía que ver con acuariofilia, que parecía ser un timo y efectivamente lo era. Pues bueno, pues os contaré cómo ha terminado la historia. Así que empezando por el River 75F, bueno, muy aproximada esta urna, sabéis que tiene unas dimensiones muy especiales para todos los que seguís el proyecto, pero para los que me preguntáis, pues es lo más parecido que se puede encontrar a una 75F. Si es de vuestro interés que lo preguntáis, muchísimas medidas de este acuario. Está muy bien. Fijaros el toque de estas piedrecillas que lo tenían, es decir, no es alga, es que eran así, si recordáis, desde el montaje original. La parte de emergido, pues hemos ido haciendo ciertas modificaciones. De hecho, esto, bueno, es este poto que tenemos por aquí, pues va quedando muy bien. Y referente, pues eso, a los pececitos, me traje ya los Tetra Rubí del 60F del otro Salu, ahora os contaré también el porqué. Y si quisieran salir, que no lo sé si saldrán hoy, pues bueno, las botias enanas que están por ahí detrás, no sé si veremos hoy alguna. Y bueno, también pues eso, los habitantes, ¿no? Así que proyecto que va muy bien, que estoy muy contento con él, que tiene mucha naturalidad, que aunque sea River, es verdad que como han crecido tanto las plantas, pues ya está muy mermada, muy atenuada la corriente, lo cual pues seguramente, como veis, hace que esos Tetra Rubí estén muy cómodos ahí, y conforme siga creciendo, pues bueno, y cumplan ciclo vital, pues estos neones chinos enanos, pues ya veremos qué otros pececitos vamos añadiendo para que se disfrute al máximo. Acuario que particularmente para mí pues tiene un encanto especial, puesto que, como os he dicho, me siento aquí mucho a trabajar. No solo lo disfruto en la pantalla, que normalmente sabéis que no se ve, que tenemos pestañas abiertas para trabajar, pero es lo que veo justamente pues desde mi escritorio. Y de un acuario bajito pasamos a otro acuario bajito. Como veis, antiguo hogar de esos Tetra Rubí que teníamos aquí. No sé si habrá quedado alguno, a ver si aprovechamos y lo vemos. Y proyectito que además le da otro pequeño toque de color, porque ese pequeño Red Lotus que estaba en el 500 litros se estaba empezando a deshacer las hojas, no sé por qué motivo ha sido. Así que he sacado lo que quedaba de bulbo, a ver si aquí somos capaces de recuperarlo. Y también me habéis preguntado, o he entendido, o he querido entender, que cómo hacía para tener ese musgo sobre las rocas. No es musgo, es alga. Alga que ya sabéis que salió un desequilibrio, que os dije que sencillamente cambios de agua y no salir locos. Si recordáis, medio acuario con alga, medio prácticamente sin alga. Sigue así, de hecho está mucho más controlada. Y esto es lo que me ha llevado a sacar esos Tetra Rubí, porque sabéis que me ha entrado la ganeta de montar, aprovechando toda esa naturalidad, un gambariete. Además, también agradecer a algún miembro del canal, como es Marcos, que me ofreció las suyas, que son las Blue, pero también en mi caso pues tengo ganeta, como digo, de poner la Red Sakura, porque creo que va a destacar muchísimo esos tonos rojizos de esas gambas sobre el verde, sobre el negro, y además con los toquecitos de color de esas plantas. Ya me diréis qué opináis. Y ahora por aquí, pues este acuario que tenemos central, ya sabéis, esta urna denominación 65P, un poquito más ancha de lo normal, no 30 sino 35. Fijaros esta pareja de ramis que bien están aquí con sus taninos.
Y si recordáis, pues todos los neones que teníamos, tanto los verdes como los neones que teníamos comunes que sacamos del 300 litros. Y este proyectito, pues la verdad es que me cuesta mucho grabarlo, precisamente justo por los taninos del agua. Por eso si alguna vez os planteáis, pues eso es, refleja mucho, porque como veis, si me alejo la claridad de un agua y de la otra, veis que se nota muchísimo. Y nada, el proyecto va muy bien. También esta parte de emergido, bueno, quitando aquí algún helecho que probé en verano, que evidentemente pues se azorrató. Pero como veis, fijaros, esta hojaca que están echando son literalmente, fijaros si partimos desde abajo las raíces, anubia, anubia de toda la vida. Fijaros qué bonita cómo se ha ido adaptando desde que se montó hace más de un año este proyecto. Y flanqueado pues tenemos, como recordáis, nuestro reservorio de plantitas, que de vez en cuando tengo que meterle un poquito de poda, y nuestro musgario. Eso sí, he tenido que poner allí el otro musgario cuando hice la reestructuración, un poquito de cositas, sobre todo para poner este proyecto que ahora pasaremos. Pero bueno, ahí tenemos uno y aquí tenemos el otro musgario. También me habéis preguntado trucos. Es que en realidad es mantener humedad, sustratos más bien pobres. Como veis, esto era la tierra que venía de la propia maceta donde lo saqué ya bajo arena. Tampoco es encharque mucho, pero sobre todo importante. Luz, tampoco mucha, pero sobre todo cerrado para que mantenga la humedad, que es lo que suele ser más difícil en su adaptación. Y el 300 litros, 250 litros reales. Os insisto mucho en eso, pero son datos fundamentales y cruciales a la hora de elegir muchas veces peces, especies, planificación. Que tengáis clara la diferencia entre el litraje de lo que te pone en la caja que en compras a lo que realmente se queda un proyecto. Y en verdad va muy bien. Tenemos por ahí, como siempre os digo, nuestros bichirrines que ya tienen más de un año. Y se han adaptado muy bien estos tetra negros fantasma aquí al acuario. Lo que sí he notado, no sé por qué veis las hojas, estas semanas han ennegrecido mucho, no sé qué desequilibrio ha podido haber, porque este acuario está normalmente bastante bien. Se ve verde en lo que es el grabar, pero yo sí que le noto un poco las hojas, ese bajón que han pegado. Y no sé si habrá sido un desequilibrio o que la pantalla ha hecho algo raro, porque si os veis aquí, os fijáis, la tengo 8 años y de una de las secciones media tira se ha fundido. Es decir, pantalla que tengo 8 años, esta Nemolite, que estoy muy contento con ella. Pero como todo en esta vida, pues tiene un uso, un aprovechamiento, y evidentemente si se termina de fundir en los próximos meses, no diré ni mucho menos que fue mala compra, al contrario, las cosas tienen una vida media útil y estoy muy contento con ella. Creo que aún puede funcionar así, pero bueno, iremos observándola y si no, pues oye, año nuevo, pues a lo mejor toca pantalla nueva. Y ya por aquí, justo antes de ver esto, bueno, vamos a hacer una pequeña pasada por este otro acuario Salou con estas rasboras Cubotae, fijaros qué bien está. Y por ahí alguna de nuestras coridoras pigmeas, pero bueno, como veis, mucha naturalidad también en este proyecto. Pero bueno, agradeceros comentarios de subir el bote para que se igualen. Evidentemente le he puesto algo de relleno. Si encuentro luego una madera, pues se lo pondré. Muy contento porque de vez en cuando me siento también aquí en este taburete y me da una alegría ver los cangrejitos enanos, que no veáis, es una pasada. Lo que pasa que pues son caprichosos, van a su marcha, son muy de jugar al escondite. Pero bueno, este tubito pues me permite, con un autorrellenador, tener el nivel de los dos proyectos, sobre todo porque si baja un poquito la cascada de agua, pues hace un poquito de ruido y yo soy delicado para los ruidos, y aparte por facilidad de mantenimiento. Y además, algunos me habéis preguntado si no cambian los parámetros. No solo fluye el agua por física de fluidos, sino que además al estar dos sistemas unidos tienden a la homeostasis, es decir, a equilibrarse. Por lo tanto, no es muy crítico los cambios, sino que son básicamente mismas condiciones de agua.
Y ya para terminar, como me gusta, como es costumbre, pues el 500 litros con esas luces accesorias que se quedan muy bonito por la noche. Pero bueno, sobre este acuario, una cosa sencilla, como comentamos hace poco tiempo, sigue en pie lo de traernos el acuario de peces, todo el hardscape para integrarlo aquí, del mismo modo que seguimos sin tener fecha ni se prevé que vaya a ser pronto, ¿vale? Entonces, pues nada. También aprovecho para hacerle un pequeño update o actualización porque lleva más de 3 años montado, bueno, 3 años y unas semanas, justamente ahora en bajos requerimientos, aunque yo los vídeos, como siempre, pues para los que seguís el canal parezca que es en Navidad cuando hace 3 años, pero no. Una cosa es cuando hago las cosas, otra es cuando las comparto y ahora pues os lo digo. Y faltaría la parte, aprovechando el acuario de fondo que he dicho del timo de AliExpress. Sabéis que el 11 del 11 este año os he compartido muchos productos que yo siempre pruebo, productos que yo compro por mí mismo y incluso con eso no puede o no es ápice de que alguna vez algún producto, alguno de nosotros nos salga malo, pero bueno, para eso están las devoluciones. Pero sabéis que compré un artículo, aquellos que me seguís por Instagram, que era una bici, lo dejaré puesto, evidentemente marca que me empezaba, había leído algo sobre ella, evidentemente tan barato, tenía pinta de timo al 99%, pero bueno, al 1% digo, me la juego porque si no además es una experiencia. Experiencia que sencillamente me ha costado un par de semanas tener el dinero retenido, que por suerte ya está de vuelta en mi cuenta, también os lo mostraré por la intervención de AliExpress, entonces eso me da confianza. Pero aprovecho para deciros eso, que cada vez que recomendamos son cosas seguras, que nunca había tenido problemas hasta ahora y esto pintaba, olía muchísimo a timo, pero aún así es experiencia que tengo. Ya digo, me lo he jugado por el canal, si no ni siquiera me hubiera molestado para teneros algo que contar diferente. Pero que si alguna vez os pasa con algún producto de acuariofilia, que miréis mucho las valoraciones de las tiendas o de los vendedores, por un lado, y por otro lado, cuando tengáis la más mínima duda, empezar a reclamar para que quede constancia y así haremos que, o al menos para mí AliExpress siempre ha sido un sitio muy confiable, sigue siéndolo, y si os ha pasado algo, pues que procedáis así, porque AliExpress en este caso no es el que vende, sino que son otras tiendas que lo usan como portal. Esto pasaba antiguamente en Amazon y ahora pues está pasando en AliExpress, pero ya os digo, son cosas muy puntuales y yo me lo he jugado sencillamente, pues como he dicho, para que os sirva de experiencia de compartir y repito, por suerte el dinero en el bolsillo. Eso sí, ahora tengo el mono de una bici eléctrica a ver cómo lo hago. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, como veis siempre compartiendo experiencias reales en unos aspectos u en otros. Desearos buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!